Bueno, pues ahora sí es momento de presentarles a ustedes un tema bastante interesante, que quizás muchos tienen los síntomas, no los reconocen, no han tenido la oportunidad de visitar al médico o ya tienen las cosas bastante claras pero no saben cómo actuar. Hoy vamos a hablar acerca de los 5 síntomas de la vesícula inflamada. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Para ello hemos invitado al cirujano general especialista en vesícula biliar, el doctor Alejandro Langberg. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Y es verdad, ¿podemos tener síntomas de la vesícula inflamada? ¿Se puede sentir? Sí, sí. O sea, puede haber muchísimos síntomas, ¿no? Okay. 5, 10, 15, 20. O sea, enumeremos los más importantes como para que la gente... De acuerdo a cómo uno se vaya complicando. Ajá. Pero verdaderamente el síntoma que nosotros consideramos patognomónico, un síntoma que es de la vesícula es uno. Uno, no son 5, uno. Es uno nada más. Uno nada más. ¿Cuál es ese Y ese uno? síntoma es el dolor. O sea, ¿En qué parte del cuerpo? Para que uno piense que verdaderamente está mal de la vesícula y comience a hacer los diagnósticos de vesícula, tiene que tener un dolor importante. Generalmente es en la boca del estómago. Puede ser en la boca del estómago, como una gastritis, ¿no? Okay. Que a veces uno lo un dolor confunde, bastante agudo que te ¿no? tiene que quedar doblado. En la boca del estómago o en la parte derecha superior. Okay. Y muchas veces este dolor se corre hacia la espalda. Pero empieza acá. Pero empieza aquí o en la parte derecha y se corre hacia la espalda. Es un dolor que no es un dolorcito que duró 5 segundos, no, es un dolor importante, fuerte. Que ¿Como cálculos? ¿Eso que te mantiene doblado? O sea, generalmente la enfermedad de la vesícula y lo más frecuente son los cálculos. ¿Okay? Y eso es lo que produce. Bueno, cualquier enfermedad probablemente de la vesícula pueda producir este síntoma, que es el dolor, que es el de la enfermedad de la vesícula. Pero la gran, digamos, la mayoría, o sea, lo más importante en frecuencia para producir la enfermedad de la vesícula son los cálculos. Y eso con lo que lidiamos y tenemos que ver si los operamos, si no los operamos, qué hacemos con estos cálculos. Ahora, y qué peligros. de diferentes tamaños, ¿no? Sí, hay arenillas, como que hay piedras. Y que todos pueden ser peligrosos, ¿eh? Porque uno a veces dice, no importa el tamaño. Las chiquitas o las grandes, no. O sea, tienen sus características. Por ejemplo, una piedra muy grande se relaciona mucho con el cáncer. O sea, además de los síntomas que nos puedan dar a nosotros de dolor, si nosotros dejamos la piedra ahí, una piedra muy grande, después de 2.5 centímetros, 3 centímetros, puede dar cáncer. ¿Okay? Las piedras chiquitas pueden pasar a la vía biliar y pueden dar pancreatitis, pueden dar colangitis, que son, digamos, enfermedades mucho más serias que tener solamente el cálculo en la vesícula. O sea, no importa el tamaño del cálculo, ¿okay? Puede ser sumamente peligroso. Igual puede dar dolor en ambos, casos da dolor. Pero para tener una grande tiene que haber empezado por una chiquita, es decir, que hay un descuido también de la persona. Pero viene un momento donde se manifiestan los síntomas. O sea, puede ser asintomático un tiempo. Totalmente. Es más, o sea, hay muchísimos pacientes que son asintomáticos y esto también es una novedad. Antes nosotros diagnosticábamos cálculos en la vesícula y operábamos. Ahora no, porque nos hemos dado cuenta con la ecografía que hay muchísimos pacientes, el 20% de la población tienen cálculos y muchísimos de estos pacientes no tienen síntomas. Y entonces hemos decidido médicamente, cuando hemos seguido los casos, que estos pacientes muchísimas veces no presentan nunca síntomas, no hay una molestia. No hay ninguna molestia, no hay nada por el cual operarlos. ¿Okay? Claro. Y entonces solamente estamos operando a los pacientes que presentan síntomas. ¿Y cuáles son estos síntomas? El dolor. El dolor. Y un dolor importante. ¿Qué pasa si no se opera o hay un tiempo para operarse? Es decir, no se debe aguantar mucho porque la vesícula no se puede reventarse. Sí, sí. ¿Puede pasar algo con la vesícula? Sí. Si un paciente comienza a presentar síntomas, uno no hace caso, se va a la emergencia, le ponen un poquito de analgésicos, ¿no? O sea y sigue con esto, sí, comienza a presentarse, ¿no? Lo primero es la colecistitis aguda. Claro. ¿No? De ahí vienen un poco los síntomas que hablan de inflamación, ¿no? Donde ya el paciente comienza a presentar náuseas, vómito, fiebre, se pone amarillo, una serie de cosas, pero ya cuando se ha complicado con una colecistitis aguda, ¿no? Que es una infección, digamos, de esta vesícula que tiene cálculos. Ya estamos hablando de algo grave. Sí, bueno, lo menos grave, porque después estas también, digamos, colecistitis agudas pueden llevar a la perforación de la vesícula, pueden haber fístulas a través o sea, comunicaciones de la vesícula a las vías biliares, al intestino, a diferentes partes del organismo. Son complicaciones que se van haciendo, ¿no? Cuando uno va dejando que esta enfermedad prosiga a pesar de tener
digamos, el dolor. Ya la sintomatología. Y por otro lado, esas piedras chiquitas pueden pasar a la vía biliar, que es, digamos, es la conexión que tiene la vesícula al intestino, y ahí hacer, digamos, otras complicaciones, como te decía, mucho más serias. La pancreatitis, por ejemplo, que ya es una enfermedad que te puede matar, ¿no? O la colangitis. Esas imágenes que estamos viendo, doctor. Claro, ahí está la vesícula, esa bolsita que está ahí es O la verde, que no vemos bien. Okay. ¿Puede retroceder, señor director, a la toma anterior? ¿Esa? Eso, que se está comunicando a la vía biliar. Ajá. O sea, la vesícula, como una pera. Una pera que se comunica a la vía biliar. Esta vía biliar va a desembocar al intestino. ¿Okay? La bilis se produce, no la produce la vesícula, la produce el hígado. Y produce como 1 litro, 1,5 litros diariamente de bilis, ¿no? Que pasa desde el hígado al intestino. ¿Quién regula toda esta situación? Un esfínter, que es un músculo que está debajo de esta vía biliar y que se abre cuando nosotros comemos, cuando ingerimos los alimentos. La vesícula, que tiene 50 centímetros cúbicos, o sea, la diferencia de 1.500 centímetros cúbicos a 50 centímetros cúbicos, es algo que hay en el camino intermedio donde se almacena un poco esta bilis, pero que de ninguna manera es vital. Por eso que un paciente que se le saca la vesícula no tiene ningún problema. O sea, es más, ¿podemos vivir sin vesícula? Totalmente. O sea, la operación más frecuente del abdomen probablemente es el de la vesícula. Entonces nosotros vamos a la calle y miramos por allá y por lo menos hay 10 o 15 o 20 personas que no tienen vesícula y que no tienen, digamos... ¿Y no hay ningún efecto secundario al no tener vesícula? No. ¿Nuestro cuerpo sabe cómo regularse? No, yo cuando pienso que esto, pienso un poco como el apéndice, ¿no? El apéndice es una tripita que hay en todo el colon, ¿no? Y cuando se inflama te puede matar. Pero cuando tú lo sacas no pasa absolutamente nada. Entonces sí hemos tenido, como usted dice, personas que tienen cálculos bastante grandes y que pueden convertirse en un cáncer. Es mejor extirparles la vesícula. Claro que sí. Pero nosotros tenemos esta línea. Como hay tantos pacientes que tienen cálculos en la vesícula, pensamos que un paciente, para que se opere, debe tener una manifestación dolorosa, ¿no? Tiene que tener un dolor para nosotros operarlo, ¿no? A menos que hayan, digamos, otras condiciones como estos cálculos muy grandes o vesículas en porcelana, bueno, otras características, cantidad, no la cantidad, ¿no? Algunas características que nosotros vemos que podría tener, digamos, un potencial maligno, o pacientes muy jóvenes, ¿no? Que podrían uno pensar en extirpar la vesícula porque no vayan a producirse un cáncer, ¿no? Pero generalmente los pacientes que tienen cálculos... También, ¿no? Para cálculos normalmente son gente mayor. Bueno, los cálculos, primero que se presenta a cualquier edad, pero sí tiene que ver con la edad. Y, doctor, para terminar, ¿cómo se producen los cálculos? ¿Cómo nuestro cuerpo genera cálculos? ¿Por qué? ¿Qué consumimos? Son precipitaciones que están dentro de este líquido que es la bilis, se comienza a precipitar como cristales. Algunos dicen que es el agua, nuestra agua es muy pesada. No, son como los cálculos urológicos, por ejemplo, ¿no? Que tienen cálculos. Sabemos, digamos, cómo se hacen, porque los estudiamos por microscopio, que se van cristalizando, pero de ahí saber por qué se producen y cómo evitarlos, la verdad que no tenemos. No te podría decir, Karina, tú no hagas esto para que no tengas cálculos, no. No hay respuesta. O te viene o no te viene. Que sí, que en las mujeres, que en las multíparas, que hay una tendencia familiar. Te puedo decir muchas cosas, pero decirte, haz esto para que no tengas cálculos... Imposible. Es imposible. ¿Se te presentan o no se te presentan? Y si se te presentan, ¿no es cierto? Y dan manifestaciones, hay que operarte. Y si no, no. Si no, no. Bueno, pues esperamos haberle servido un tema súper interesante que ha sido comentado por el cirujano general especialista en vesícula biliar, el doctor Alejandro Lambert. Todos los datos han aparecido en tu pantalla. Si tú tienes dudas, ya sabes a quién acudir y quién te puede dar la solución. Muchísimas gracias. Hemos hablado acerca de los síntomas de la vesícula inflamada. Esperamos haberte servido. Nos vamos a la pausa comercial, pero volvemos con más aquí en el blog de Karina.